Dios le bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí y quería dar traerle este pensamiento bíblico. No es un estudio porque un estudio sería largo y no me dé el tiempo. Quisiera hablar de la imperfección de la iglesia de Jesucristo. La imperfección de la iglesia de Jesucristo. Quisiera hablar, ¿verdad? Porque he oído que muchas personas dicen, si usted es cristiano, no puede tener coraje, no le puede estar triste, no puede, y dicen un sinnúmero de cosas que el cristiano no puede o no debe representar. Pero yo quisiera presentarle desde un punto de vista bíblico qué dice la Biblia. ¿Es la iglesia perfecta? La iglesia no es perfecta. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando de la iglesia en Corinto, en el capítulo 1 del primera de Corintios, dice, mirad pues vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, si lo que no necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios no murió, Jesús no murió por una iglesia perfecta. Dios vio la necesidad de la salvación. ¿Por qué? Porque vio que el hombre no se podía ser bueno por su propia capacidad, por su propia voluntad. Y Dios proveyó a Jesucristo para que a través de la sangre de Cristo fuéramos cubiertos. A través de la sangre de Cristo es que el Señor nos mira. No nos mira por nuestras obras. Si nos mirase por nuestras obras, todos tenemos que morir. Porque no hay requisito humano en nosotros para agradar a Dios. Cuando ponemos en balanza nuestras obras, más se va la balanza hacia el lado malo que hacia el lado bueno. Por eso dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice en Génesis que Dios mirando abajo vio que la intención y los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Nuestra naturaleza es pecaminosa. El apóstol Pablo en Romanos habla de la lucha de la carne y el espíritu. Y él dice, veo una ley en mis miembros, que lo que no quiero hacer eso hago, y lo que quiero hacer esto no hago. Y él clama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras estemos en este cuerpo, tenemos que reconocer que hay lucha, que hay debilidades. No hay ninguna persona que pueda decir que es perfecto. No somos perfectos, estamos en la santificación, en el crecimiento. Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 3, le dice, versículos, voy a leer 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, que nosotros caminamos por gracia, y gracia es que dependemos de la misericordia y del amor y del poder de Dios para poder vivir la vida cristiana. Pablo reconoce que por nuestro propio esfuerzo no podemos agradar a Dios. No hay obras que hagamos que nos ayuden a alcanzar mérito con el Señor. Pero cuando todo lo que hacemos lo hacemos apoyándonos en la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo, Dios recibe el trabajo que hacemos como una ofrenda
Porque lo que completa de nuestra imperfección, de lo incompleto de nosotros, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él dice que Él terminó la obra ahí. Entonces, nosotros caminamos cada día, dice, renovándonos en el espíritu de nuestra mente, transformándonos, siendo transformados cada día. Vamos en un caminar que vamos tropezando y levantándonos. El apóstol Pablo le dice en la carta a los filipenses, le dice en el capítulo 3, versos 2 y 13, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido o escogido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Vamos en el esfuerzo de agradar a Dios cada día. Hay veces que nos decepcionamos con nosotros mismos porque muchos predicadores nos ponen una escala tan alta que vemos que es imposible de alcanzar. ¿Ah? A usted no le puede dar coraje, usted no puede estar triste, usted no puede estar amargado, que si usted es cristiano. Mire, un falso concepto dicen, porque la Biblia dice que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. Y el concepto que se predica es de que tenemos que ser perfectos, que ya no podemos cometer errores, que no podemos cometer faltas, pero sin embargo eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque ahora mismo, ¿quién es perfecto? Queremos escudarnos detrás de un escudo aparente de perfección. A veces por la posición, o somos obispos por concilio, o pastores, pero en la Biblia nunca dijo que nos vistiéramos de una máscara de una perfección. De santidad una cosa, santidad no es perfección. Santidad es que hemos sido separados, escogidos para el servicio a Dios. En la santidad vamos creciendo en la santificación. Es un proceso de cambio. Por eso Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, versículo, en el Gálatas 6.1, perdón, le dice, hermanos míos, vosotros que sois espirituales, cuando un hermano cometa una falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que también vosotros podéis ser tentados. Y mire lo que dice en Gálatas, dice, y lo voy a buscar, Gálatas 6.1, dice, mire lo que dice Pablo, dice en Gálatas 6.1, dice, sobrellevad, dice en el versículo 2, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, las cargas es que cuando el otro está en debilidad, cuando el otro cae, en nuestra responsabilidad es ayudarlo, animarlo, levantarlo, restaurarlo, aconsejarlo, guiarlo. ¿Ve? Porque dice que se cree ser algo no siendo nada. O sea, Pablo da a entender que cuando queremos representar una imagen de perfección, estamos demostrando que no somos nada, que no somos nadie. Pablo repite esa misma expresión en 1 Corintios capítulo 3, a aquellos que ya se creían que le estaban dando más reconocimiento a Apolos, a Pedro, como que eran los más perfectos, los más santos, que no cometían falta. Y Pablo le dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y ni el que siembra, ni el que riega es nada, dice Pablo. O sea, cuando nosotros nos ponemos en la posición de querer buscar, demostrar una perfección que nunca Dios nos exigió en la Biblia, o sea, nos dijo que demostramos, no somos perfectos. La perfección, vamos caminando hacia la perfección. Si usted mira la iglesia en Corinto, estaba llena de defectos. Pero ¿para qué es la palabra? Si la iglesia hubiera sido perfecta, no hay que predicarle la palabra. Si la iglesia hubiera sido perfecta, no necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros, pero automáticamente no somos perfectos, sino que el Espíritu Santo viene cada día para ayudarnos, para llenarnos. Llenarnos es en pleruste en el griego.
pero usted es guiarnos, dirigirnos. Cada día hay momentos en que vivimos en nuestro propio esfuerzo y hay momentos que vamos aprendiendo a dejar que el Espíritu Santo tome control y nos domine. Pero hay momentos de tristeza, hay momentos que nos atribulamos, hay momentos que nos desanimamos, hay momentos que dudamos. Moisés falló y un hombre que hablaba cara a cara con Dios y al final del camino se enojó y Dios le dijo algo y en el coraje humano quiso excusar como que venía de parte de Dios ese coraje y Dios le dijo, no, a mí no me metas en eso. Si te enojaste tú. Y le dio la peña y Dios le dijo, no entra. Por cuanto no me santificaste delante del pueblo para obedecerme. O sea, que él falló. Y Dios no aprobó su error, su falla. Seguramente Moisés le pidió perdón, pero tuvo que sufrir las consecuencias. David, el hombre conforme al corazón de Dios, falló muchas veces. Lo bonito de la palabra es que presenta a los hombres de Dios con todos sus defectos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos. En la ley, nadie se salvaba. La ley era en la ley en el Antiguo Testamento era el camino del esfuerzo personal. Y como dice Pablo en Romanos 6, dice que la ley demostró simplemente el fracaso humano de agradar a Dios. Por eso Dios tuvo que enviar a Jesucristo. Y ahora caminamos, como dice Romanos 8, entregándonos cada día al Espíritu Santo que nos ayude cada día. Lo que logramos hacer bueno, lo logramos hacer porque el Espíritu Santo nos capacita para lograrlo hacer. Pero cuando el Espíritu Santo nos suelta, nos quedamos tan imperfectos como somos. Cuando permitimos que el Espíritu Santo cada día domine, preruste, esto no significa, no tiene nada que ver con el hablar en lengua, con los dones del Espíritu Santo. Los dones no santifican, los dones edifican, pero la santificación viene por la palabra y por eso el pueblo se reúne a recibir palabra, para que la palabra del Espíritu Santo la utilice para transformarnos y dice que vamos creciendo de gloria en gloria, somos transformados cada día, pero lo que falta, dice, de nuestra obra lo completará en aquel día el Señor Jesucristo. Ningún predicador puede decir a la iglesia que porque falla, que porque tiene defectos, que porque tiene debilidades, no es cristiano. Los cristianos somos gente imperfecta, lavados por la sangre de Cristo, que al final nos salvamos por la sangre de Cristo. Dice, no por obras de justicia, para que nadie se gloríe, sino por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Es que nos salvamos. Y Pablo lo dice, lo repite en Tito y lo repite en 1 Corintios capítulo 3, en los últimos versículos. No por obras para que nadie se gloríe. En el libro de Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, cuando recibiste el Espíritu Santo, lo recibiste por las obras de la ley, o sea, el esfuerzo humano, por cualidades, por capacidad humana, o por el oír con fe. El Espíritu Santo no viene a nosotros porque seamos perfectos. El Espíritu Santo viene a nosotros porque somos imperfectos y necesitamos su ayuda cada día. Y tenemos que ploruste, que cada día decirle, contrólame, embriágame Espíritu Santo y contrólame. Domíname y no me dejes hacer nada por mi propio esfuerzo, porque todo lo que yo haga por mi propio esfuerzo no sirve. Pero cuando es el Espíritu Santo que domina, que controla, y eso es la iglesia. Por eso dice en el Gálatas, repito, 6.1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual, o sea, el espiritual es el que reconoce que él también falla. El espiritual no es el que no falla y corrige al que falla. El espiritual, todos fallamos. El obispo falla. El presbítero falla. No, entonces tenemos que, aquel que está en un nivel más espiritual es el que más reconoce las debilidades. Y como Cristo dice, tenemos un sumo sacerdote el cual se compadece de nosotros porque él fue tentado en todo. Él experimentó debilidad para poder entender nuestra debilidad. Nosotros tenemos que bajar al nivel de la debilidad del hermano, entenderlo, apoyarlo y ayudarlo y darle consuelo y levantarlo y restaurar. Ese es el propósito de nosotros. Así que la iglesia es imperfecta, pero vamos a ayudarnos unos a los otros y no atacar al que está débil, porque puede ser que yo esté más débil en una área y más fuerte en otra, y él esté débil en una área y más fuerte en otra. Dios les bendiga y apoyémonos los unos a los otros. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.